Bendiciones con todos. Tema 12. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Abimelech, hijo de Gedeón, y la quinta apostasía. Y utilizamos Jueces capítulo 9, que le recomendamos que lo lea en casa. Es un capítulo muy importante. Nosotros no podemos leer todo acá el capítulo porque se nos lleva mucho espacio en el video. Pero usted, como buen lector interesado en conocer las verdades de la palabra de Dios, seguro que va a leer todo el capítulo. Sí, va a leer todo el capítulo, que nosotros vamos a leer sobre versículos claves para ir explicando este tema importante de Abimelech. En este capítulo vemos que los hombres de Siquem hicieron rey a Abimelech. Jotán, mediante una parábola, le reprochó su acción. También tenemos la conspiración de Gaal. Abimelech fue muerto y la maldición de Jotán se cumplió. Pasemos al primer tema, la carrera de Abimelech, hijo de Gedeón. Este capítulo relata la historia de Abimelech, el hijo malo y perverso de Gedeón y su concubina. Es que Gedeón no debía haber tenido ninguna concubina. Esto causó dificultades en la nación de Israel. Comencemos pues leyendo los 3 versículos de este capítulo 9, que dice lo siguiente. Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y dijo a ellos y a toda la familia de la casa de su madre: yo os ruego que digáis a todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Hablaron por él los hermanos de su madre a todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Este muchacho Abimelech era muy ambicioso. Se había enterado de que la nación quería que Gedeón fuera rey, y él, como hijo de Gedeón, quería entonces llegar a ser rey. De modo que fue al pueblo de su madre, a los de Siquem, e hizo que lo siguieran. Consiguió que su familia lo siguieran. Sus tíos, en otras palabras, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 9. Y yendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los 70 hijos de Jerobbaal, sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Mire, ¿para qué quiere reinar? ¿Cómo quiere llegar al trono? Matando a sus 70 hermanos. Qué cosa tan terrible. Qué decisión más terrible que tomó este hombre. Obviamente Abimelech era una persona mala, brutal, e hizo algo horrible. Algunos expositores bíblicos consideran a Abimelech como juez. Puede que lo haya sido. Al menos se dijo que dominó sobre Israel 3 años. Un expositor bíblico escribió lo siguiente en cuanto a Abimelech: el reino usurpado de Abimelech. El fratricidio generalmente no se considera como ejercicio por un juez. Es decir, a Abimelech no se le consideró juez. Sin embargo, reinó durante 3 años en Israel. Durante esta quinta apostasía hubo una guerra civil que fue causada mayormente por Abimelech. Mató a los 70 hijos de Gedeón y se hizo rey. Abimelech, junto con Tola y Yair, reinaron durante este periodo de apostasía. No creemos que ninguno de ellos hiciera mucho, pero son los que se mencionan aquí como líderes. Durante este tiempo de dificultad interna, la cual en realidad fue causada por Abimelech y su hecho atroz.
El reinado abortivo de Abimelech revela la verdad que expresó el profeta Daniel en el capítulo 4, versículo 17, que dice: las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da, y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Pero este Abimelech no era humilde, era arrogante. Se convirtió en un asesino de sus hermanos. Aún hoy, cuando se presenta un buen gobernante en el mundo, muchos dicen: Dios lo levantó. Pero, ¿qué diremos del mal gobernante? Dios le permite llegar al trono a fin de que el pueblo tenga la clase de gobernante que se merece. Querían que este muchacho Abimelech reinara sobre ellos y ellos tuvieran la clase de gobierno que se merecían. Cuando miramos al mundo actual, encontramos que este principio aún se cumple. Tenemos malos gobernantes porque lo merecemos. ¿Por qué merecemos esos malos gobernantes? Porque nos hemos alejado de Dios. Hemos abandonado su palabra. Hemos ido tras los placeres del mundo. Hemos adorado a otros dioses y hemos dejado al verdadero Dios. Entonces, Dios dice: tomen lo que quieren. Se portan mal, un mal gobernante les voy a dar. Entonces, queremos que Dios nos dé buenos gobernantes que honren, que hagan desarrollar al país. Entonces nosotros busquemos al Señor, adoremos al Señor, obedezcamos la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Tenemos aquí que Dios juzgó a Abimelech por el acto terrible que él cometió. Sí, él no se iba a quedar así nomás de brazos cruzados. Dios tenía que actuar. Él mató a 70 de sus hermanos. Y quien también juzgó a los hombres de Siquem por haberle hecho rey. Hubo una guerra civil debido a que había muchos que no querían que él fuera rey. El versículo 52 al 57, mira lo que dice el capítulo 9. Llegó Abimelech a la torre y la atacó, pero cuando se acercó a la puerta para prenderle fuego, una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Abimelech llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Entonces su escudero lo atravesó con espada y murió. Cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y se cumplió en ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal. Deben leer. Es un tiempo para leer la maldición de Jotán. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Esta es una verdad de la triste historia y el triste final de Gedeón, que engendró a Abimelech, su hijo ilegítimo. ¿Cómo terminar la historia de sus vidas? Dios levantó a Gedeón desde una posición muy humilde para ser el libertador y juez de su pueblo. Qué triste que un hombre que había logrado hacer tanto bien hubiese permitido que le ocurriera en su vida algo que Dios no aprobó y que resultó en una guerra civil en Israel. Mire, ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Tanto bien que hizo Gedeón, por mano de Dios, por supuesto. Como Dios lo preparó, y con 300 hombres venció a los madianitas sin tener espadas en sus manos. ¿Sí? Solo trompetas, ¿se acuerdan? Cántaros y antorchas.
Pero terminada su historia, ¿se acuerdan que el pueblo lo buscaron para que fuera rey y él rechazó eso? Porque Gedeón comprendió que el Rey de Reyes y Señor de Señores y quien gobierna sobre Israel era el Dios Todopoderoso. Pero pasan los años, él tiene un grave problema mujeriego, como decimos acá, 70 y más hijos, y el hijo de la concubina, Abimelech, buscó ser rey, logró ser rey, pero logró matando a sus 70 hermanos. Mató. ¡Qué tragedia! Mire, ¿cómo llegó este hombre a gobernar por 3 años matando a sus hermanos? Pero uno escapó, el menor, y le lanzó una maldición que se cumplió. Tarde o temprano, vemos en esta historia que la sentencia justa y verdadera que viene de Dios llega para todo aquel que hace lo malo. Que esta lección, que este testimonio de Abimelech, por ser querer lo que realmente Dios no quería que fuera, rey de Israel, por su arrogancia y su orgullo, pagó el precio. Que esta historia nos enseña a ser humildes de corazón, sencillos delante de Dios y aprender a obedecer la palabra de Dios y dar gracias a Dios por el lugar donde Él nos lleve, la posición en la cual Él nos coloque. A usted que está escuchando esta palabra, a usted que se ha interesado por el testimonio de estos hombres y de crecer a través de esta palabra, aprendiendo de los errores de estos hombres, le presentamos la oración de fe para que venga a los pies de Cristo. Ese es el primer paso para un cambio de vida. Ese es el primer paso que tenemos que hacer para que Dios nos transforme, nos haga hombres y mujeres sencillos, que alabemos y glorifiquemos su nombre y demos testimonio a la sociedad. Y es entonces cuando Él nos va a usar. La oración de fe dice así, repítela con todo su corazón, buscando ser un verdadero hijo de Dios. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Les decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora usted aceptó a Cristo para que esa transformación continúe, porque ya comenzó cuando aceptó a Cristo. Venga todos los días a meditar en la palabra de Dios. De día y de noche, cada que tenga tiempo, ábrala y léala y reflexione y mire qué Dios tiene para su vida. Si se encuentra con versículos, capítulos tal vez que no entienda, ore al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, quiero entender tu palabra. Quiero poner en práctica tu palabra. Así que ayúdame. Dame sabiduría e inteligencia. Porque quiero aplicarla a mi vida y quiero predicarla mañana. Alabe al Señor. Dele gracias al Señor. Y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseña y nos advierte, nos prepara, nos redarguye. Vemos la historia de Gedeón como su descendiente, hijo de una concubina, Abimelech,
acabó con su testimonio, o el testimonio de su familia. Buscó ser rey, pero no de la manera correcta, sino matando a sus 70 hermanos, involucrando y causando una guerra civil, Señor. Y su muerte entonces fue trágica. Él tuvo que pagar por eso. Y así a veces actuamos también nosotros, Señor. Somos rebeldes, ¿sí? Conseguimos cosas por nuestras propias fuerzas sin consultarte a ti, Padre. Y por eso te pedimos perdón. Te pedimos que nos laves con tu sangre preciosa y que nos redimas, Señor. Y pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de esta carne rebelde que no quiere obedecer tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Y que tu Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones, haciéndola germinar, haciéndola que dé fruto, siendo más cortante que toda espada de dos filos esta palabra, Señor, convirtiendo al alma, Señor. Padre, que los que escuchan esta palabra la pongamos en práctica, Señor. Que esta palabra nos ayude a crecer y nos ayude a hacer todas las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude en esta tarea. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas cada día, Señor. Gracias por estar presente en nuestras vidas. Te bendecimos y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros también. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.